La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Les estamos presentando el programa Historia de Guatemala. En esta ocasión continuamos hablando de la historia de Chiquimula. Estamos con el libro Historia Contemporánea de Chiquimula, escrito por este locutor. Hemos estado hablando acerca de la Guerra de Liberación Nacional de 1954. Continuamos ahora. Algunas otras historias acerca de la guerra. Como en tiempos de guerra se pone un estado de sitio y también un toque de queda. Durante el toque de queda establecen una clave de identificación, pues resulta que a Tito Vaccaro se le olvidó la clave y cuando le gritaron "¡Alto ahí! ¿Quién vive?", no sabía qué responder y le dijo: "No seas tonto, soy yo, no me vayas a tirar". Y le conocieron la voz y se libró de que lo mataran. Estando en la garita de la salida hacia Zacapa, en las tinieblas escucharon que alguien caminaba hacia ellos y le gritaron: "¡Alto ahí! ¿Quién vive?". Y como no contestó la clave, le tiraron. Al amanecer el día siguiente, encontraron a un macho tirado muerto. El macho no supo responder. A la medianoche, el hermano mayor de este locutor llegó con su grupo de 6 soldados para tomar el siguiente turno en la garita hacia Zacapa. Pero los otros 6 no querían salir de la garita porque estaba lloviendo recio. Una de esas noches, el hermano de este autor estaba durmiendo en la policía militar, esperando que se llegara la hora de su turno. De repente despertó y no había nadie en la policía militar y se asustó. ¿Qué pasó? Resulta que escucharon unos disparos allá por el barrio del Molino y pensaron que ahí venían las tropas del gobierno desde Ipala y habían huido. Hablemos ahora sobre un avión que cayó. Cuando ya habían tomado Chiquimula, los de la Liberación comenzaron a enviar tropas para combatir a Zacapa e Ipala. A los indígenas que se iban a presentar ante el nuevo ejército, solo los hacían hacer 3 disparos y los enviaban a pelear en la cumbre de Zacapa. Pero uno de los aviones fue baleado en Zacapa y voló hacia Chiquimula, pero el campo de aviación era demasiado pequeño para que aterrizara los aviones Mustang y se pasó del campo y se estrelló en un zanjón, ahí por donde está ahora la gobernación. A ese avión lo bombardearon por seguridad porque portaba bombas. Dado el problema de que no pudo aterrizar dicho avión, decidieron construir una pista de aterrizaje mucho más larga en el centro del campo de aviación. Ya en tiempos del general Carlos Manuel Arana Osorio, él construyó la pista de aterrizaje que está en la aldea El Ingeniero. El antiguo campo de aviación es el área que destinaron para construir el Instituto Experimental de Educación Básica y después el Hospital Modular Carlos Manuel Arana Osorio. Llegamos al Pacto de San Salvador. La guerra había arreciado hasta que se llevó a cabo el Pacto de San Salvador. Para este pacto se reunieron por parte del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, el coronel Elfrego Monzón y el teniente Enrique Trinidad Oliva, y por parte de la Liberación el coronel Carlos Castillo Armas, en San Salvador. Pactaron el cese de fuego con la salida del presidente coronel Jacobo Arbenz Guzmán
y la formación de una junta de gobierno compuesta por el coronel Elfego Monzón, el teniente Enrique Trinidad Oliva y el coronel Carlos Castillo Armas como presidente de la junta. Llega ahora el golpe de los cadetes. Cuando ya estaba bien establecido el gobierno de la liberación con la Junta de Gobierno, decidieron disolver al Ejército de Liberación con los honores correspondientes. Estos viajaron de Chiquimula hacia la ciudad de Guatemala y los hospedaron en el edificio recién construido del Hospital Roosevelt, en un edificio moderno con todas las paredes de vidrio. Al día siguiente les habrían rendido los honores, pero en la madrugada del día 2 de agosto de 1954, repentinamente el hospital fue rodeado por los cadetes de la Escuela Politécnica de Guatemala, muy fuertemente armados y con varios tanques de guerra. Era un complot contra el nuevo gobierno y el Ejército de la Liberación. El ataque fue notablemente cobarde porque traían el armamento más pesado de lo que se podría pensar, mientras que los del Ejército de Liberación ya habían entregado sus armas al ejército regular. O sea que fue un ataque de un grupo fuertemente armado contra un ejército sin armas y sin ningún tipo de protección, porque estaban alojados en un edificio de vidrio sin lugares en donde atrincherarse. Los de la Liberación despertaron con las muchas balas cayéndoles por todos lados. Ahí sucedió uno de los casos fortuitos. Benedicto Guerra y Rogelio Olavarret estaban de pie, uno a la par del otro, y las muchas balas rodeándolos. De repente don Rogelio le dijo a Benedicto: hágase usted aquí y yo me voy a poner ahí donde usted está. En el preciso momento en el que se cambiaron de lugar, le cayó una bala a don Rogelio y murió. Don Benedicto se libró. Mientras todo esto estaba sucediendo en la ciudad de Guatemala, el coronel Carlos Castillo Armas andaba viajando por Antigua Guatemala. Se regresó por los montes hasta que llegó al Palacio Nacional, pero el palacio ya estaba controlado por los cadetes. Ese mismo día Castillo Armas salió al balcón del palacio y habló al pueblo y decía: los cadetes son mis amigos. Pero por detrás lo tenían encañonado. Su voz se escuchaba entrecortada. Más tarde llegó desde Santo Domingo una flota de aviones que bombardearon la Escuela Politécnica y la hicieron rendirse. Todos los cadetes huyeron hacia otros países. Se sabe que cuando asesinaron al presidente de Panamá, lo hicieron con una ametralladora de las que se llevaron los cadetes al huir. Con esa acción de la aviación de Santo Domingo, Carlos Castillo Armas logró retomar el control total del gobierno y disolvió la Junta de Gobierno, la cual no toda era de su parte. Posteriormente, para legitimizar su presidencia, llevó a cabo un plebiscito de elecciones en el cual solo él era candidato y había que votar sí o no. Y como los humoristas siempre meten sus manos en todo, publicaron un periodiquito bufo parecido al No Nos Tientes, en el cual estaba un joven suplicándole a su novia que le diera el sí para casarse con él. Pero la muchacha le respondió no, porque el sí ya se lo di a Castillo Armas. También sacaron el dibujo de una mujer muy gorda y con unos pechos exageradamente voluminosos y escribieron: la metieron presa por sospechosa. Queremos ahora hablar de la obra de Castillo Armas. En Chiquimula, todas las avenidas de la ciudad terminaban en zanjones hacia el norte. Esa fue la primera tarea de Castillo Armas, que mandó a arreglar todos los zanjones y los convirtió en calles. También construyó 2 tanques más al agua potable de Chiquimula, que había construido el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Además, construyó algunas escuelas primarias.
En esos primeros días, para la feria de agosto, envió a Chiquimula una exhibición de paracaidistas, en la cual participó el famoso aviador chiquimulteco René Cuellar. Primero comenzaron a lanzarse varios paracaidistas desde una altura moderada. Luego el avión comenzó a elevarse extremadamente y desde una enorme altura se lanzó René Cuellar enroscado entre sus piernas, dando muchas vueltas con su cuerpo. Cuando ya venía cerca de caer a tierra, sacó un paracaídas, pero este se rompió por la fuerza del viento. Inmediatamente él abrió otro paracaídas y cayó descendiendo con 2 paracaídas. Al mero final se lanzó un objeto no identificado y el paracaídas no se abrió hasta que cayó al suelo. Toda la gente gritaba diciendo se mató, pero no era un hombre el que se tiró, sino un garrafón de licor para la fiesta, el cual se destruyó. Fue un evento muy precioso. Hablamos ahora del busto de Castillo Armas. La municipalidad de Chiquimula colocó un busto del coronel Carlos Castillo Armas en la entrada occidental del Parque Ismael Serna, en el lado derecho de dicha entrada y contrapuesta con el busto del general Justo Rufino Barrios. Se hizo así considerando que ellos eran los 2 libertadores de Guatemala, el general Barrios siendo el libertador de la ignorancia de Guatemala en 1871 y el coronel Castillo Armas siendo el libertador del comunismo en 1954. Lamentablemente, cuando era alcalde de Chiquimula el ingeniero Janes Zucchini, las 2 estatuas fueron removidas del parque. El busto de Barrios fue trasladado al interior del Instituto Normal para Varones de Oriente y el busto del coronel Carlos Castillo Armas dicen que está tirado en uno de los cuartos de menor importancia de la municipalidad, aunque esto no le consta a este locutor. Lo cierto es que dicha estatua desapareció del Parque Ismael Serna, con lo cual se hizo una gran ofensa al pueblo liberacionista de Chiquimula, que lo guardaba gran aprecio. La fotografía del coronel Carlos Castillo Armas fue también colocada en el despacho del alcalde municipal de Chiquimula y permaneció ahí por muchos años, pero fue también removida y quizá destruida por el alcalde Víctor Morales, quien había pertenecido al Partido Revolucionario de filiación comunista. Hablamos ahora de la Escuela de Comercio, 1955. Quizá la obra más grande que hizo el coronel Carlos Castillo Armas para Chiquimula fue la fundación de la Escuela Nacional Mixta de Ciencias Comerciales, o Escuela de Comercio como se le conoce. Esta se fundó el día 24 de junio de 1955, alojándose en el edificio de la Escuela Macario Rivas Sotomayor. Tómese nota que no fue fundada en 1952, tal como han publicado los de la Escuela de Comercio actual, por error de lectura del acta correspondiente. Este autor, además de ser un testigo presencial de su fundación, por pertenecer a su primera promoción, tuvo a la vista el libro de actas correspondiente, en el cual se ve claramente la fecha del 24 de junio de 1955. Su primer director fue el profesor Marco Antonio Cabrera, que conste que en esos días había 3 personas en Chiquimula que tenían el mismo nombre. 1, el primer director de la Escuela de Comercio. 2, el administrador de rentas. Este fue el padre del político de izquierda Alfonso Cabrera. Y 3, el director del Instituto Normal para Varones de Oriente, INVO. Por ese tiempo, solo había un perito contador en todo Oriente de Guatemala, don Medardo Osorio. Con la fundación de esta escuela se fueron multiplicando en forma gradual hasta que en la actualidad hay muchos peritos contadores. Otros catedráticos de la Escuela de Comercio fueron don Byron Ramos, Medardo Osorio, Salomón Franco, Óscar Castellanos y varios más. Para comenzar la escuela invitaron
a estudiantes del IMBO a que se inscribieran, ofreciéndoles que podrían sacar equivalencias de sus cursos del IMBO y llevar las dos carreras. El flujo de estudiantes fue grande. Se inscribieron como 60 en primer grado y como 40 en segundo. Las circunstancias en la Escuela de Comercio no fueron tan fáciles. Esos fueron los años en los cuales no había luz eléctrica en Chiquimula y la escuela era nocturna. Se alumbraban con candelas. Las lluvias de ese tiempo eran muy intensas y copiosas y los estudiantes tenían que irse a la escuela a pie debido a los grandes diluvios de agua. Sin embargo, todos eran muy puntuales en asistir. El interés era intenso. El problema difícil llegó al final del año, cuando correspondían los únicos exámenes del ciclo tan corto de julio, agosto y septiembre. Entre otras materias más fáciles, había que examinarse por primera vez del curso de Contabilidad General. El caso es que todos los estudiantes de primer grado, solamente don Pablo Cárdenas ganó el examen, y de los alumnos de segundo grado, solamente este locutor lo ganó. Ese fracaso generalizado hizo que se fugaran casi todos los estudiantes de segundo grado. Los de primer grado continuaron casi completos, pero un estudiante de segundo grado, Roberto Sagastume, no se dio por vencido al perder Contabilidad General y se sometió otra vez al examen en enero y la ganó. Luego se sometió a las clases de segundo grado y logró inscribirse para continuar sus estudios en el tercer grado. Y así continuó sus estudios hasta que se graduó junto con este autor. Años después fue director de dicha escuela el profesor Byron Ramos. La Escuela de Comercio nunca tuvo por muchos años un edificio propio, hasta que en los últimos años el gobierno compró una casa grande en la esquina de la 10ª Avenida y 4ª Calle de la Zona 1 y la remodelaron para convertirlo en la Escuela de Comercio. Aquí se presenta fotografía de un grupo de estudiantes de la Escuela de Comercio en 1972. Hablemos ahora sobre los hornos de barro. Durante los años 1950 y anteriores, en muchas casas de Chiquimula había solo hornos de barro. No existían eléctricos, ni mucho menos de microondas, que son inventos modernos. Tenían forma circular y eran grandes. Las mujeres colocaban mucha leña dentro del horno y le daban fuego hasta que se quemaba toda la leña y quedaban las brasas. Todo ese brasero lo barrían hacia los lados del horno utilizando escobas hechas con ramas de chacté. La masa ya la tenían preparada y lista. Llenaban las cazuelejas de hojalata y las colocaban dentro del horno sobre el piso de ladrillo de barro ya calentado suficientemente. Luego tapaban la boca del horno para que no se saliera la temperatura. De esta manera horneaban las quesadillas, el pan de maíz, marquesote, el pan de yema, los salpores, roscas, conchas y otros tipos de pan, incluso los pasteles. De esta manera horneaba sus quesadillas doña Amelia Monroy, la más famosa quesadillera de Chiquimula. Se presenta a continuación fotografía de un horno de barro encendido. Hablamos ahora sobre la Sociedad de Obreros El Porvenir. La Sociedad de Obreros El Porvenir se organizó allá por el año 1911 y ha sobrevivido hasta la presente fecha. Se supone que sea una sociedad de obreros, pero la mayor parte de sus socios han sido profesionales distinguidos de Chiquimula. Ha sido una sociedad de mucho prestigio. Su edificio está situado en la 9ª Avenida entre 3ª y 4ª Calle de la Zona 1 de Chiquimula. Su edificio original era muy bello y con un jardín enfrente.
pero este edificio fue transformado por completo en tiempos del expresidente general Carlos Manuel Arana Osorio. Su salón de actos suelen prestarlo para diversos eventos de la ciudad y también para servicios fúnebres. A continuación se presenta su edificio original y el edificio actual. Hablamos ahora de la luz eléctrica. Antiguamente la luz eléctrica de Chiquimula se conectaba de Río Hondo a Zacapa. En Río Hondo había una planta hidroeléctrica vieja. La energía era de 220 voltios, aunque apenas llegaba como 150 voltios hasta Chiquimula. La luz era muy deficiente y las bombillas de la luz pública parecían brasitas. En Chiquimula se acostumbraba cambiar los bombillos de 220 por bombillos de 110 voltios y así se lograba una luz fuerte y brillante. Pero a las 9 de la noche había que volver a colocar las bombillas de 220 para que no se quemaran los otros. A las 9 la gente comenzaba a acostarse para dormir y apagaban sus luces. Por esa razón el voltaje subía y se recuperaba. Era muy usual que cada vez que había alguna celebración importante en Chiquimula, los de Zacapa cortaban la luz, quizá por molestar. Una vez, a principios de 1955, se fue la luz como a las 7 de la noche, pero ya no regresó. Sucedió que la municipalidad de Zacapa tomó la decisión de cortarla definitivamente, de manera que se quedó Chiquimula como 2 años en tinieblas completas. Lo interesante es que toda la gente vivió sin energía eléctrica por tanto tiempo y sin embargo vivía tranquila y en forma adecuada. Al tiempo presente nadie vive bien si no hay electricidad. La municipalidad de Chiquimula hizo gestiones ante la empresa Coguma de Guatemala para lograr la compra de una planta eléctrica de diésel. De inmediato la empresa Coguma instaló en Chiquimula una planta de diésel pequeña pero bien administrada y se logró volver a tener luz aunque sea de 6 a 9 de la noche todos los días. Esto fue para mientras que llegaba de Estados Unidos la planta diésel grande que estaría comprando la municipalidad. Al llegar la planta grande, marca John Deere, la empresa Coguma la instaló y entregó su administración a la municipalidad. La municipalidad no sabía cómo administrar la planta muy bien y tenía algunos deficientes. El voltaje era siempre 220 voltios, pero el trayecto de los alambres, su voltaje bajaba mucho, debido a que los alambres eran de muy bajo calibre y los postes eran todos torcidos, porque eran hechos de madera de monte. Para minimizar dicho efecto de resistencia, don Mario Lobos instaló hasta 6 alambres juntos para su mejor conducción. Los alambres se veían feos y desordenados y también vibraban, por eso la gente reclamaba mucho. Esta planta después la trasladaron a la parte de atrás del mercado municipal viejo. Don Mario Lobos era el encargado de administrar dicha planta eléctrica. En junio de 1955 se fundó en Chiquimula la Escuela de Comercio, pero se trabajaba alumbrándose con candelas. Uno de esos días los estudiantes estaban sustentando un examen sentados alrededor de una mesa larga y alumbrándose con 3 candelas al centro de la mesa. Lo curioso del caso es que, como en la escuela había muchos vidrios quebrados, todo lo que se hacía dentro de un grado se miraba desde la calle. Ese día, mientras los estudiantes se examinaban con las 3 candelas, toda la gente que pasaba en tinieblas por la calle se paraban a mirar el examen y al ver las candelas encendidas se ponían a rezar en forma fingida
para hacer el chiste. En la sexta calle poniente, en el mismo lugar donde funcionaba la planta eléctrica, estaba la guardería infantil, hoy conocida como Centro Álida España Bracamonte. Allí mismo había una planta de hielo y ahí funcionó también el poste municipal, a donde llevaban los animales callejeros, vacas y caballos. Dichos postes después lo trasladaron al predio donde estuvo la Plaza de Toros Manolete, en la esquina donde después estuvo el Teatro Lú y aún después el supermercado País y Blanquita. El encargado de la planta de hielo era también don Mario Lobos. En dicha planta fabricaban marquetas de hielo de 1 quintal cada una. En ese mismo lugar funcionaba por temporadas el Zoo Circus, que era un circo con animales salvajes como leones, tigres, osos, etc. Una vez se salió un león de su jaula y don Mario Lobos tuvo que colgarse de las tijeras de la casa para salvarse del león. En el mismo lugar donde estuvo la guardería infantil, la municipalidad construyó una piscina para nadar, pero sin ningún tratamiento especial para el agua. Junto a ese tanque llevaba don Moncho Sagastume a sus alumnos del IMBO para hacer prácticas agrícolas en algunos arriates. Los estudiantes, con engaño, hacían que don Moncho Sagastume se metiera dentro del tanque ya sin agua, pero con lana, y comenzaban a tirarle piedras. Don Mario Lobos, además de la fotografía con la marca Alfa, era experto en electrónica. Estudió con la National School. Fue el primer radioelectrónico de Chiquimula. Después surgieron don Mario España, don Rigoberto Díaz y don Adán Ortega Benavides y otros. Una vez se quemaron los transformadores eléctricos y la municipalidad solicitó la ayuda de don Mario Lobos. La luz pública había que encenderla manualmente, no había fotoceldas automáticas. Para reparar los transformadores vinieron de Guatemala, pero no lograron repararlos. Don Mario Lobos los desarmó y reparó. Como 3 años después de instalar la planta eléctrica grande, se descompuso, pero la municipalidad no pagaba nada por la compra de la planta. Por esa razón, la empresa Coguma, con toda razón, estaba reclamando su cancelación. Pero un concejal de la municipalidad dijo: no les vamos a pagar nada, sino que vengan ellos a recoger su chatarra. El caso es que Chiquimula se volvió a quedar sin luz por varios años, hasta que en 1963 comenzó a funcionar el INDE y Chiquimula volvió a tener energía eléctrica, pero ahora ya con 110 voltios en vez de 220. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid.
Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.